Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenido una vez más a Comienza tu cambio. En este podcast número 4 vamos a hablar del tema del que tanta gente y tantos profesionales están hablando, del coronavirus, el problema que hay en España, en toda Europa y en el mundo, que es una pandemia global con el COVID-19. Hablaremos de cómo enfrentar ciertas situaciones a nivel psicológico, cómo afrontar todo este distanciamiento social y también tendremos en cuenta algunos factores que a la larga tenemos que también potenciar desde este distanciamiento social. En el momento en que grabo este podcast hay muchísima información con respecto al tema del coronavirus y también hay muchísimos bulos. El problema con los bulos es que se comparten rápidamente por redes sociales, por WhatsApp, por todos los grupos y al final nos llega esa información sesgada que probablemente tiene un corte bastante negativo, bastante catastrófico. No nos llega toda la información, entonces ese 100% de información que hay con respecto al coronavirus no es lo que vamos a tener en la pantalla de nuestro móvil. Con más frecuencia vamos a estar viendo noticias bastante graves, noticias bastante alarmantes, como por ejemplo ayer mismo había una noticia sobre un chico joven al que le han diagnosticado de coronavirus y tiene unas patologías bastante importantes a nivel neumonía y demás. Entonces tenemos que ser conscientes de que, dada la cantidad de gente que ahora mismo está contagiada, no solo diagnosticada, sino contagiada, pues es probable que proliferen casos que en principio no deberían presentar problemas o más problemas de lo habitual. Como bien sabemos, el coronavirus o el COVID-19 presenta una sintomatología leve en el 80 y pocos % de los casos. ¿Esto qué indica? Pues indica que la mayoría de las personas no hay una situación grave ante este virus, ¿vale? Después tenemos que un 15% de los casos pueden presentar síntomas más graves y un 5% de los casos del total necesitan una hospitalización de tipo UCI, de tipo unidad de cuidados intensivos. Los últimos estudios nos están indicando que en torno al 0,6 o 1% de los casos que sufren coronavirus llega a fallecer a causa de este problema. Normalmente porque hay otras patologías de base, porque hay una edad avanzada, etcétera, etcétera. Además, tenemos que asumir que es un virus que está en evolución, que está en expansión, incluso la OMS no nos da una cifra exacta porque todavía no está lo suficientemente estudiado. Es un virus que se contagia muy fácilmente, por tanto hay mucha más gente contagiada y no toda esa gente que está contagiada está diagnosticada. Por eso tenemos un problema de estas dimensiones. En países como España, Italia, Francia, en toda Europa en general estamos viendo toda esa proliferación de casos y por eso es importante pararlo. También en Estados Unidos, en el continente americano se está viendo todo esto. Por tanto, tenemos que tomar la situación tan grave como es, pero no dejarnos llevar por el pensamiento de tipo catastrófico. El problema con el pensamiento de tipo catastrófico es que tiene total relación con esa ansiedad anticipatoria que decimos los psicólogos. Esa ansiedad anticipatoria tiene que ver con esos escenarios que imaginamos en los que vamos a sufrir, vamos a pasarlo mal, vamos a estar escasos de ciertos productos. Entonces, claro, eso nos lleva al pánico. El pánico es una emoción que viene del miedo, que es un miedo intenso y extremo y nos lleva a tomar decisiones irracionales. Estas decisiones irracionales pueden ser desde comprar alimentos en exceso, hacer acopio de ciertos productos que pensamos que se van a agotar y quizá si fuésemos racionales asumiríamos que
todos esos productos se están produciendo, los transportes siguen trayendo los productos y no hay ningún problema de abastecimiento. El único problema de abastecimiento lo está generando la población en sí, al comprar en exceso determinados productos que obviamente se agotan. Por ejemplo, esta mañana en el supermercado pues no quedaba carne. ¿Por qué no quedaba carne cuando normalmente queda carne? Porque la gente está comprando mucho más de lo que compraría en una situación normal, no porque se esté produciendo menos carne. Por poner un ejemplo, tampoco quedaba harina, etcétera, etcétera. Alimentos que normalmente están presentes en nuestros supermercados y a día de hoy el tema del pánico, la ansiedad anticipatoria, las ideas de tipo catastrófico nos llevan a este tipo de problemas. Por tanto, hay que ser racional, hay que ser conscientes de que no se está acabando la comida, no hay ningún problema de abastecimiento, simplemente tenemos miedo a que eso pueda ocurrir, tal cual. Desde el gobierno y desde las administraciones nos están diciendo que no hay ningún tipo de problema en ese sentido y de hecho es la realidad, porque es lo que están diciendo también camioneros, están diciendo los supermercados, pero la gente continúa en ese estado de miedo, de incertidumbre. Y es aquí donde entra en juego la palabra, esa que acabo de decir, incertidumbre. La incertidumbre es una motivación humana que nos va a hacer, por ejemplo, confirmar lo que pensamos o efectivamente protegernos frente a la adversidad. Cuando las expectativas son negativas, como ahora mismo tenemos unas expectativas desagradables, unas expectativas con respecto a este tema del COVID, pues que no son nada halagüeñas, intentamos buscar información que confirme o que desmienta esas expectativas para, de hecho, bajar la ansiedad. Desde la psicología social, esto se conoce como necesidad de cierre cognitivo. Puede ser definido como ese deseo de buscar una respuesta a una pregunta o una cuestión que suele tener un contenido que no acaba de definirse, que puede ser un poco difuso. De esa manera, si esta necesidad de cierre no alcanza su objetivo, no conseguimos esa respuesta, lo que haremos será entrar en una especie de bucle de ansiedad hasta que obtengamos una respuesta. ¿Esto a qué nos puede llevar? Pues nos puede llevar a buscar información, a contrastar, a discutir sobre el tema, a debatir sobre si este doctor o este experto ha dicho tal o este otro ha dicho cual, porque ahí lo que estamos buscando es una respuesta a esa incertidumbre que nos puede generar más o menos ansiedad. ¿Esto de qué depende? Pues depende, entre otras cosas, de la tolerancia a la incertidumbre que tengamos cada uno, porque evidentemente cada persona tiene un nivel de tolerancia a la incertidumbre y muchas personas se pueden manejar relativamente bien en esta situación de incertidumbre y a otras personas pues efectivamente les afecta bastante. Aparte de eso, si añadimos el aislamiento social y demás, pues tenemos un combo que puede ser bastante perjudicial a nivel psicológico. En este podcast no voy a entrar en detalles de cómo prevenir el contagio por coronavirus. Para todo ese tipo de información te recomiendo que acudas a fuentes fiables. Una de las pautas que luego te daré será acudir siempre a fuentes fiables e informarte a través de ellas y no informarte a través de los típicos bulos, las típicas audios o vídeos que te llegan por WhatsApp, que muchas veces pueden ser reales, efectivamente, pero como te decía antes, estás atendiendo a una parte sesgada de la realidad. Esa parte de la realidad no es el total, por tanto, ten en cuenta que te van a llegar ese tipo de informaciones, te van a llegar ese tipo de documentos, audios y vídeos en los que pues algún profesional dé su opinión, por supuesto subjetiva también en muchos casos, y claro, tenemos que saber que es una opinión, que es una parte de la realidad que se expande mucho más fácil, porque cuando te llega un vídeo de ese tipo, pues es más fácil que la atiendas, que te genere esa incertidumbre, que te genere ese malestar y al final que te motive a incluso compartirlo entre los tuyos. Por tanto, ten en cuenta que es información sesgada, información parcial. Por tanto, atiende a Ministerio de Sanidad, atiende a la OMS, atiende a esas fuentes fiables que realmente te están dando información veraz. Por otro lado, como te decía, voy a compartir contigo una serie de pautas y claves para afrontar la situación. Por un lado, voy a darte 10 claves para afrontar el confinamiento por coronavirus.
Decirte también que esto está ya de hecho en mi Instagram, lo puedes consultar en formato infografía, lo puedes compartir para personas que a lo mejor lo estén pasando peor en estas circunstancias. Por tanto, lo primero, estas 10 claves para afrontar el confinamiento por coronavirus. Lo primero que tienes que tener es una rutina. Mantener una rutina te va a ayudar a que tu día a día sea mucho más llevadero. Una rutina implica que, por ejemplo, te levantes, te desayunes y te vistas. Eso de pasar todo el día en pijama, ve quitándotelo de la cabeza, porque no te va a beneficiar a nivel psicológico. Por otro lado, gestiona tus emociones. Yo te recomiendo que saques lo que sientes, ya sea lo que sientas, sea desagradable, sea agradable. Si te sientes frustrado con la situación o frustrada, pues sácalo, exprésate y ayúdate a canalizarlo y a gestionarlo de manera adecuada. Por otro lado, tienes que aceptar y tolerar la situación. A ninguno nos gusta no poder salir de casa con la libertad con la que salíamos hace una semana y poco. Donde estoy grabando el podcast, hace exactamente una semana que no podemos salir. Por tanto, ten en cuenta que es una situación pasajera, temporal y que pasará. Otro de los puntos a tener en cuenta es hablar y expresarte aunque sea por internet. Aprovecha que tenemos internet y que disponemos de ese servicio para estar conectada con los tuyos. La clave número 5 sería ten una actitud positiva. Ahora mismo tener una actitud catastrófica de cómo va a ir todo, con esa incertidumbre que tenemos, no nos sirve para nada. De hecho, nos va a perjudicar más que otra cosa, nos va a mantener en un estado de estrés, nos va a generar emociones muy desagradables. Por tanto, en la medida de lo posible, ser realista y tener una actitud positiva. Vamos a intentar solventar esto de la mejor manera posible, todos juntos, y de hecho ya lo estamos consiguiendo. Poco a poco, al final lo conseguiremos. El número 6 sería sigue las normas de la autoridad. Como te he dicho siempre desde el principio, estas normas, en Instagram ya os lo dejaba claros, estas normas tenemos que mantenerlas. El hashtag yo me quedo en casa tenemos que mantenerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que paliar esa subida en los contagios. La curva de contagios es tan alta que probablemente pues afecte a algunos hospitales y eso es lo que tenemos que conseguir paliar. El ejército también está empleando algunas estrategias, está montando hospitales de campaña para prevenir que esto vaya a ocurrir. Por tanto, intentaremos en la medida de lo posible controlar esta situación, así que hay que seguir todas las normas de la autoridad. Por otro lado, como te decía antes, infórmate de fuentes fiables. Sobra decir más, ¿verdad? Solo fuentes fiables. También tienes que tener en cuenta que hay que evitar la sobreinformación. La sobreinformación es ese bombardeo constante en la televisión, en las conversaciones, en los grupos de WhatsApp. O sea, evita estar todo el tiempo leyendo y buscando información sobre el tema. Como número 9 tenemos stop a las discusiones y conflictos. Ahora mismo deberíamos intentar conseguir un periodo de tregua, tanto si vivimos en familia, como si vivimos en pareja, como si vivimos con amistades. Lo importante es evitar a toda costa que se generen y se fraguen más conflictos. Ahora mismo es fundamental que tengamos una convivencia saludable y en la medida de lo posible pues toleremos ciertas conductas que a lo mejor pueden molestarnos en ciertas circunstancias y a día de hoy pues tenemos que tolerar y que tenemos que aceptar. Obviamente no vamos a tolerar conductas de tipo agresivo ni nada que sobrepase ciertos límites, por supuesto. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sí que hay que ser un poco más flexible en este sentido. Y la número 10 tenemos practica el autocuidado. En mi página de Instagram tienes un montón de información sobre autocuidado, un montón de fórmulas. De hecho, llevé a cabo la semana del autocuidado hace no mucho, así que puedes visitar esa información y empezar a practicarlo de lleno. Aparte de esas 10 claves, quiero compartir contigo también 8 aspectos que tenemos que recordar durante este aislamiento social. Porque bueno, durante este estado de alarma pues hay algunos asuntos que no tenemos que dar por hechos ni tenemos que evitar. Por un lado, el primero de ellos, tus emociones importan, tanto aquellas emociones agradables como desagradables. Por eso es tan importante tener una buena gestión emocional. Como te decía antes, además de pedir ayuda,
incluso profesional, si lo crees necesario. Segundo punto, tienes derecho a quejarte. Quizá sientas tristeza, frustración, incluso te enfade la situación de no poder salir. Asume que esto es natural, que es una situación temporal y necesaria y que al final nos ayudaremos entre todos. Pero saca estas emociones. Si tienes ganas de quejarte, si tienes ganas de enfadarte, sácalo con los tuyos, exprésate, sácalo de manera saludable, por supuesto, pero sácalo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es natural echar de menos y anhelar cosas que antes teníamos y ahora no tenemos o que ahora no podemos hacer. Seguro que ahora mismo valoras un montón el hecho de pasear por la calle, el hecho de ir a la naturaleza o el hecho de estar en una terraza tomándote una cerveza o algo con tus amigos o con tu familia. Es básico que cuando la normalidad vuelva y cuando la situación se vuelva a estabilizar, seas consciente de todo el valor que tiene eso que estás haciendo en tu día a día y a lo que no le prestamos en general, porque a todos nos ocurre, demasiada atención. Cuarto punto, apóyate en amistades y seres queridos. Tu familia, tu núcleo social ahora mismo, como te decía en las otras recomendaciones, son un pilar fundamental. Por tanto, tanto por texto como por videollamada, aprovecha para mantenerte conectado y sacar todo lo que piensas y sientes. Otro de los aspectos es que los peques, los niños y las niñas necesitan ocio, pero también necesitan obligaciones. Es necesario, por tanto, mantener una serie de rutinas con ellos, tanto a nivel juego y ocio como a nivel obligaciones y normas. Esto les va a ayudar a mantener una normalidad, cierta normalidad al menos, en estos días tan extraños. El sexto de estos aspectos es: permítete no estar al 100%. Ahora mismo es normal que, aunque estés trabajando con teletrabajo o lo estés haciendo en tu puesto de trabajo o estés simplemente en tu casa porque tu empresa ha llevado a cabo un ERTE, de un expediente de regulación temporal de empleo, tienes que mantener tus rutinas y algunas obligaciones, pero ten en cuenta que tendrás que tolerar tanto el aburrimiento como el exceso de tiempo por no hacer nada y no sentirte mal por ello. Por tanto, tolera esta situación, asume que forma parte de este proceso tan extraño y tan distinto a tu día a día. Y eso sí, aprovecha el tiempo también para conocerte. Ese es el punto número 7. Intenta extraer un aprendizaje de la situación. Respecto al tema del autoconocimiento a la hora de conocerse a uno mismo o uno misma más, tanto como al tema de relación con los demás. Ahora mismo el tema del altruismo es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Estamos tomando este tipo de medidas para ayudarnos entre todos, para que la situación en la sanidad no colapse y al final se genere un problema muchísimo mayor. Otro de los puntos, y el último de ellos, es: llama y ayuda a tus mayores, a tus seres queridos que son más mayores y quizá tienen más problemas a la hora de ser pacientes de riesgo o de tener problemas a la hora de entretenerse en su día a día, porque normalmente pues pueden salir a pasear, pueden salir a estar con los amigos o las amigas. Intenta comunicarte con ellos, intenta ayudarles en la medida de lo posible desde el teléfono o por la vía que más se ajuste a sus necesidades y, por tanto, échales ese cable que ellos tantas veces nos han echado. En definitiva, y para terminar, ahí te dejo esas 10 claves para afrontar el confinamiento por coronavirus y, por otro lado, esos 8 aspectos a tener en cuenta o a recordar durante esta situación de aislamiento. Como te decía, es una situación de incertidumbre. No podemos saber cómo vamos a estar la semana que viene. Este podcast lo grabo un poco para el momento actual, pero quizá la situación cambie en unos días, tanto para bien como para mal. Esperemos que no, deseemos que no. Y habrá que actualizar o habrá que dar nueva información. Así que sígueme en mis redes sociales, @JuanLuisIvanPsicólogo, para estar al tanto. Habrá más información, más infografías y demás. Para acabar, me gustaría compartir con vosotros y vosotras un texto que me ha llegado por Instagram de Wild Peony, y dice que hace unos días vio por Stories un tuit de alguien que comentaba que un marinero gallego le había dado un consejo muy importante, uno de esos que le había salvado en más de una ocasión. Y el consejo decía así: piensa en la próxima ola.
esa es la que puede tumbar tu barco. Si piensas en todas las demás, vas a morirte de miedo. Concéntrate solo en la próxima ola. Me parece una muy buena reflexión para esta situación que estamos viviendo. Piensa en el momento actual, piensa en lo que puedes hacer, piensa en cómo puedes ayudar y ayudarte. A partir de ahí ya veremos cómo enfrentamos la situación una vez nos llegue. Así que, hasta pronto.